La magistratura les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual El mundo digital, la ciberseguridad y sus consecuencias jurídicas a cargo del doctor David Rosales Ártica. Daremos lectura de un resumen de su trayectoria profesional. El doctor David Rosales Ártica es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal y doctorando en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor universitario, ejerciendo y habiendo ejercido la docencia en diversas universidades, tales como la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Norbert Wiener, la Universidad Tecnológica del Perú, entre otras. Expositor en diversos eventos. Cuenta con numerosos trabajos de investigación publicados en revistas locales y es autor del libro El delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Doctor Rosales Ártica, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. En principio, mi agradecimiento a la Academia de la Magistratura por la posibilidad de estar aquí presente esta tarde para poder compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones en torno a un tema de bastante actualidad, como es la ciberdelincuencia, el mundo digital y las consecuencias jurídicas naturalmente que esto tiene. Voy a compartir unas diapositivas. Te agradecería mucho, Karen, si me confirmas si ya se puede ver, se pueden ver las diapositivas. Sí, correcto. Bien, perfecto. Entonces, como se ha ido señalando, esta conferencia virtual tiene como nombre el mundo digital, la ciberseguridad y sus consecuencias jurídicas, ¿no? Vamos a presentar algunas ideas a lo largo de este lapso de tiempo que amablemente nos ha concedido la Academia de la Magistratura, para de esta forma poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones, como ya les he ido comentando hace un momento, ¿no? Em, digamos, tema nos tiene que un poco llevar a contextualizar el entorno, el escenario en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿no? El mundo digital. Em, Cuando nosotros pensamos en el derecho penal, pensemos en el Código Penal peruano de 1991, ¿no? Este Código Penal eh, dado en aquellos años del siglo pasado ya. eh, Podemos advertir históricamente diversas situaciones que resultan siendo importantes tomar en cuenta, ¿no? Cuando este código surge, por ejemplo, en el año 1991, aspectos como el lavado de activos, aspectos como los delitos contra el medio ambiente, ¿no? Cuestiones como la corrupción privada, por ejemplo, o aspectos relacionados a delitos cometidos en contextos de pandemia eran prácticamente inimaginables en aquel entonces para el legislador de 1991. El mundo que recibía el legislador de aquella época era un mundo completamente diferente al que hoy conocemos seguramente, ¿no? Donde los cambios más trascendentes, por ejemplo, eran el de dejar de lado el delito de infidelidad entre esposos, ¿no? Para excluirlo de la normativa penal, o por ahí dejar de referirse a los miembros de las comunidades campesinas y nativas como extraños o salvajes y evidentemente darles un trato mucho más digno, ¿no? Mucho más acorde a su naturaleza de seres humanos, a su condición de seres humanos. Esos eran probablemente los cambios más importantes, los cambios más trascendentes. Sin embargo, con el paso de los años, hemos podido ir advirtiendo que el mundo ha ido cambiando, ¿no? El mundo se ha ido transformando, el mundo se ha ido desarrollando. Y como parte de esto, evidentemente, han existido nuevas necesidades de regulación que el legislador, podemos seguramente criticar en este punto la labor del legislador. El legislador, de alguna u otra manera, ha ido resolviendo con la tipificación de delitos, ¿no? Y poco a poco empezamos a advertir
el lavado de activos como un delito autónomo, los delitos medioambientales como delitos con una mayor consolidación en su tipificación, eh, los delitos de corrupción privada incorporados al Código Penal, y así toda una serie de delitos que, producto de las necesidades que se han ido dando con el paso de los años, han tenido que verse incorporados en nuestra normativa. Menciona aparte, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? El Código del 91 nos trae un artículo 27 con la figura del actuar en lugar de otro, que era una figura que resolvía seguramente estos temas de la persona jurídica bajo un principio que todos aquí conocemos, ¿no? El societas delinquere non potest. Las personas jurídicas no cometen delitos, pero a la fecha vivimos en un contexto jurídico en el que aparentemente esto va a cambiar. Por lo menos los pasos iniciales ya se han dado con la dación de la ley 30364, ¿no? Que habla de una responsabilidad, si bien administrativa, de las personas jurídicas, pero lo hace a partir de la comisión de delitos, ¿no? Entonces, vemos cómo el Código Penal se ha tenido que ir aclimatando, si se quiere utilizar la metáfora, a estas nuevas exigencias o nuevas necesidades, pero siempre, pero siempre bajo un contexto de relaciones humanas interpersonales, ¿no? Además, propias del mundo real, por así decirlo, ¿no? Propias del mundo habitado por personas de carne y hueso que habitan, que caminan calles, que ingresan a restaurantes, que ingresan a bibliotecas, que visitan parques y demás. Pero claro, también hemos venido siendo testigos, ¿no? Desde ya algunos años atrás de todo un cambio en el mundo, básicamente de el Internet, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente como principal componente al que podemos hacer referencia en este momento. El Internet, el uso de la Internet concretamente. Poco a poco, y esto de la mano de el desarrollo tecnológico, la Internet se ha ido ubicando como una herramienta que ocupa, digamos, los más importantes y principales sectores de la vida del ser humano, ¿no? De la vida del ser humano. Y poco a poco hemos ido aglutinando nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras relaciones interpersonales a la sazón y al uso de la Internet como principal factor de evolución tecnológica y todo lo que esto tiene alrededor, ¿no? Qué duda cabe que hoy, básicamente, y esto que estamos teniendo en este momento es un ejemplo claro de lo que decimos, nuestros contactos se generan en múltiples oportunidades y con mayor facilidad incluso a partir del uso de la Internet y desprendido de de las redes sociales. Entonces, se ha empezado a crear o a generar, por decirlo de un modo, un mundo paralelo al mundo psicofísico, ¿no? Un mundo paralelo al mundo real, el mundo digital. Y fíjense, si ya en el mundo real actualmente se queda claro que los contactos interpersonales se han ido cayendo bajo el anonimato, ¿sí? Los contactos interpersonales en el mundo psicofísico, para utilizar una denominación más exacta, diría, hacia el mundo real, si los contactos aquí se han ido dando dentro de el anonimato, poco a poco, ¿no? Cuando uno se refiere a mundo de anonimato, nos hacemos referencia básicamente a que ya no trabajamos sobre la base de relaciones con personas concretas que conocemos directamente, que sabemos quiénes son, dónde viven, el ámbito propiamente familiar o del vecindario, sino que ahora interrelacionamos con personas distintas, diferentes y básicamente a partir de roles. En el caso del mundo digital, pues la cuestión es mucho más profunda, porque el mundo digital prácticamente nos ha acercado como habitantes de este planeta de una manera
de repente en algún tiempo impensada, ¿no? Hoy por hoy no resulta complicado para un peruano acceder a su celular y a partir del uso de su celular comprar e interactuar comercialmente con alguien que se encuentra al otro lado del mundo para adquirir algún producto, por ejemplo, y que éste, si bien es cierto, con una demora natural, pero termina llegando a su domicilio. No hay un contacto personal, no hay un contacto real, no hay un contacto cara a cara. El contacto básicamente resulta siendo digital y en esas condiciones es que nosotros nos encontramos viviendo, ¿no? Nosotros nos encontramos actualmente viviendo. Pues bien, por más que este mundo digital sea mucho más anónimo que el mundo psicofísico, por más que este mundo digital se haya masificado de una forma seguramente impensada para sus creadores, o por más que día a día nuestros contactos o nuestras relaciones interpersonales tengan que ver más con el uso de la Internet y de las redes sociales, el derecho penal tiene que seguir cumpliendo su tarea. ¿Y cuál es la tarea del derecho penal? Si nos acordamos del Código Penal nuestro, por ejemplo, del artículo primero de nuestro título preliminar, ahí claramente se establece que la tarea del Código Penal es prevenir delitos, ¿no? Prevenir delitos. Para de esta manera, dice el Código Penal, proteger a la persona y proteger a la sociedad. Pues bien, esta tarea del derecho penal mal que bien ha venido cumpliendo en el mundo psicofísico, sin duda alguna, qué duda cabe, está llamado a cumplir también en este mundo tan particular como es el mundo digital. ¿Y por qué ha de intervenir el derecho penal también en este mundo digital? Porque evidentemente, al tratarse de relaciones interpersonales mediadas por la Internet y demás componentes tecnológicos como las redes sociales y el uso también masivo de las redes sociales, eh, existe naturalmente la necesidad de dotar a la población, ¿no? de lo que podríamos denominar, conceptualizando aquí, la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad, como aquel conjunto de prácticas, tecnologías y procesos que son diseñados para proteger sistemas, redes, dispositivos, aplicaciones y datos personales frente a ataques cibernéticos y accesos no autorizados. Y es que, claro, si la nota distintiva de las relaciones interpersonales en el mundo digital son el uso de la Internet, por ejemplo, queda claro que este campo de actividad, este campo de acción, tiene necesariamente también que ser protegido en cuanto a su seguridad, porque naturalmente pueden existir ataques por ciertas personas que evidentemente buscan sacar provecho ilegítimo o ilegal de las cosas que se van dando en el ámbito del mundo digital, como puede ser, por ejemplo, el manejo de fondos económicos, el manejo de sumas económicas, la transmisión de imágenes, por ejemplo, ¿no? El envío de imágenes, por ejemplo, también, o la comercialización, por ejemplo, de imágenes íntimas, ¿no? O la comercialización, por ejemplo, de datos para acceder a los contactos de las personas, etcétera. Entonces, todas estas datos, y ya más adelante seguramente hablaremos sobre esto, que van circulando en este mundo digital, están, como así sucede en el mundo psicofísico, están sometidos a posibles ataques por parte de terceros y entonces aquí también surge la necesidad de dotar de seguridad, en este caso de ciberseguridad, a las personas para que evidentemente puedan seguir desarrollándose, puedan seguir desenvolviéndose en el ámbito que estamos nosotros mencionando. ¿Por qué? Porque evidentemente
así como en el mundo psicofísico vamos a encontrar la presencia de delitos, pues aquí hablaremos de la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia. Y es que naturalmente todo escenario en el cual se presenten relaciones interpersonales, ¿no? Y por medio existan elementos de interés para terceros que no pueden acceder legítimamente a esto, sino de forma ilegítima, van a significar ciertos ataques que van a tener la connotación de delictivos, ¿no? Y en el caso de las relaciones en el mundo digital, qué duda cabe que esto también es posible. Surge así el concepto de la ciberdelincuencia. ¿Qué es la ciberdelincuencia? En una definición, por ejemplo, que tomamos nosotros aquí de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ciberdelincuencia va a ser concebida como aquellos actos, ¿ya? Que van a infringir la ley utilizando tecnologías de la información y la comunicación para atacar redes, sistemas, datos, sitios web, tecnología o para facilitar un delito, diferenciándose de los delitos comunes en que no tienen barreras físicas o geográficas y generalmente se pueden cometer con menos esfuerzo, con más facilidad y velocidad. La ciberdelincuencia, el ciberdelincuente, ¿no? Un reto, por ejemplo, para la criminología implica el conocimiento del ciberdelincuente, por ejemplo, ¿no? Persona que tiene unas características completamente distintas a las del delincuente tradicional que normalmente nosotros conocemos y que eventualmente podemos identificar de algún otro modo. En este caso, el ciberdelincuente debe ser también conocido por parte de nosotros y para eso, sin duda alguna, la criminología va a ser de mucha utilidad en cuanto a lo que pueda estudiar, lo que pueda analizar y las conclusiones que nos pueda brindar sobre estos sujetos. Pero también, qué duda cabe, la política criminal necesita esta información para precisamente que los planes y estrategias que vayan a diseñar para enfrentarse a los ciberdelincuentes sean evidentemente idóneos, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que el mundo digital, que tiene ciertas particularidades, que tiene ciertas notas características, que es un mundo al que pertenecemos también. Podríamos hablar hoy en día tranquilamente de una dualidad de mundos, ¿no? El mundo psicofísico y el mundo digital, sin duda alguna. Presenta sus propias exigencias y presenta también desde la perspectiva jurídica su propia necesidad de seguridad y la propia necesidad también de perseguir los delitos cometidos en ese espacio, ¿no? Los ciberdelitos. Esto de los ciberdelitos, o la ciberdelincuencia, implica, y aquí hay una cuestión que seguramente necesitamos trabajar profundamente cuando nos acercamos a el análisis de la ciberdelincuencia, es la necesidad de diferenciar entre lo que podemos llamar los ciberdelitos puros, ¿no? De aquellos delitos facilitados por la tecnología, ¿no? Este es uno de los puntos de bastante importancia en el estudio, en el análisis de la ciberdelincuencia, ¿no? Porque hay que entender cuándo estamos hablando de ciberdelitos puros y cuándo estamos hablando de delitos facilitados por las tecnologías, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un caso a partir de un examen de grado que donde la graduanda lleva un expediente de un caso de fraude informático, ¿no? Así fue denominado el caso. Y es un caso ocurrido en el norte del país, en donde además hubo una sentencia condenatoria, la misma que fue confirmada por una sala, por el delito de fraude informático. Claro, para esto tenemos la intervención de una fiscalía, digamos, común y un juzgado común.
¿no? No estamos hablando de una fiscalía eh, especializada en temas de ciberdelitos, ni un juzgado especializado en temas de ciberdelitos, pese a que la imputación desde el origen fue de fraude informático. ¿Cuál fue el hecho que dio sentido a este caso? El hecho es bastante sencillo. Un ciudadano ya de tercera edad se acerca con su tarjeta de un banco cualquiera a una a la entidad bancaria directamente al cajero. Mientras está haciendo la cola en el cajero, aparece otro sujeto, ¿no? Que le da una indicación siguiente, ¿no? Le dice, oiga, eh, la máquina de estos cajeros últimamente andan fallando, así que usted necesita coger la tarjeta y limpiar la línea de seguridad de la tarjeta, ¿no? Que normalmente ya es en la parte tras, en la espalda de las tarjetas, donde no aparecen los datos del titular. Entonces hay una línea ahí donde a veces se pide incluso que firmemos y demás. Bueno, le dicen que tiene que limpiar, ¿no? Entonces el sujeto le dice, oiga, tiene que limpiar su tarjeta porque está fallando y el cajero no le va a dar su dinero, ¿no? Entonces esta persona, que además era de la tercera edad, bastante confiado en lo que le decía su interlocutor, coge la tarjeta y comienza a limpiarla en el bolsillo de su camisa. Pero el otro sujeto que le había dado esa indicación le dice, no, así no se hace, ¿no? Y es en esas circunstancias en que le arrebata la tarjeta para supuestamente mostrarle cómo es que tenía que limpiar la parte determinada de la tarjeta. Y en ese interín aparentemente se habría dado el famoso cambiazo, ¿no? Es decir, le habría cambiado la tarjeta de manera tal que cuando se la devuelve, la persona de la tercera edad se acerca al cajero, advierte que su cuenta no tenía dinero. Y luego se percata de que habían retirado en ese mismo día, en minutos posteriores, habían retirado de otros cajeros de ventanilla de los bancos una suma de 8.000 soles más o menos, ¿no? Bueno, este es el caso, ¿correcto? ¿Qué pasó en este caso ocurrido en el norte del país? ¿No? ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, que el fiscal este, calificó este caso como un delito de fraude informático prevista en la ley de los delitos informáticos, la 30096, ¿no? El artículo 8 de los delitos informáticos. Lo calificó como un caso de fraude informático. Y claro, finalmente por un tema, bueno, el expediente daría cuenta de una defensa ineficaz por parte del abogado del imputado, etcétera. El caso termina con una condena y con una confirmación de condena luego de haber sido apelado, ¿no? Pero claro, aquí, y esto es un poco el tema que uno plantea la reflexión, porque evidentemente tenemos que aprender a interesarnos por la ciberdelincuencia, por el mundo digital, por la ciberseguridad. La pregunta aquí es si en efecto, pues, este es un caso de un ciberdelito puro o es que nos encontramos ante el caso de un delito común facilitado por la tecnología, ¿no? O sea, ¿cuál es el supuesto en el que nosotros nos encontramos? Lo que tiene evidentemente incidencia en si utilizamos el Código Penal, si fuese un delito común con aprovechamiento de la tecnología, o si nos encontramos ante un ciberdelito previsto en la ley especial, ¿no? Previsto en la ley especial a la que hemos hecho referencia hace un momento. Este, repito, es uno de los puntos importantes en el análisis de la materia, ¿no? Uno de los puntos en los que tenemos que empezar naturalmente a preocuparnos por su estudio y por su análisis, porque precisamente se pueden presentar esta serie de situaciones, ¿no? Y es menester que nosotros entendamos que este mundo digital nos pertenece, formamos parte del mundo digital y formar parte de este mundo digital definitivamente también nos presenta retos que tienen que ver, entre muchos, con esta necesidad de identificar cuando estamos ante un ciberdelito y cuando ante un delito facilitado por la tecnología. Así que ahí tenemos nosotros un importante reto
que no es aislado, ¿no? Porque antes de hacer esta sesión, tal, no sé si ustedes han visto las noticias en los últimos minutos, en las últimas horas, ha surgido una información en la que, de corte religioso, por ejemplo, en la que ciertos delincuentes están enviando mensajes, correos, ¿no? Creando, links de acceso a supuestas páginas web, eh, diciendo que hablan en representación del Papa, del actual Papa, el Papa peruano, el Papa chiclayano, que está pidiendo cierta colecta, ahora que el día domingo se nos viene el día de tinte de corte bastante religioso, ¿no? Y entonces, so pretexto de esta festividad del día domingo 29, ¿no? Aparentemente el Papa está pidiendo que, ¿no? se esté colaborando con ciertas cantidades de dinero que haya que enviar y demás. Y entonces, y esto los delincuentes están mandándolo, ¿no? A través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, creando links para que las personas ingresen a esos links, ¿no? Donde supuestamente hay información, pero evidentemente no es más que una forma en la que están buscando ingresar a las redes, a las cuentas, a los datos de las personas para de esta manera cometer sus fechorías, ¿no? Eso es una cuestión del día a día, del día de hoy, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que se van a ir presentando estos supuestos y es menester, es importante que estemos preparados y estemos en la capacidad, ¿no? De poder ir identificando si eso, por ejemplo, es un ciberdelito o estamos ante por ejemplo, una estafa facilitada por el uso de la tecnología, ¿no? Porque esta identificación entre uno u otro punto tiene mucho que ver con cuestiones de determinación de autoría y participación, de bien jurídico, de pena, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay un bonito reto que nos deja esto del mundo digital, de la ciberseguridad y de la ciberdelincuencia en relación con saber identificar su alcance, ¿no? Ya sea ello se apunta. Sin duda alguna, en nuestro país existen ya hoy por hoy importantes esfuerzos por parte de doctrinarios locales de hacer trabajo académico, ¿no? Y publicitar trabajos, artículos, etcétera, que seguramente nosotros necesitamos estudiar, leer y analizar para ir conociendo esto que estamos en este punto tratando, ¿no? Ahora, uno podría en este punto pensar y decir, caramba, pero este tema probablemente no sea un tema que tenga mucha fuerza, ¿no? Es decir, de repente esto es materia de una conferencia, un par de libros y un par de artículos y ya, porque finalmente esto de la ciberdelincuencia, el mundo digital no es una cuestión de trascendencia. Bueno. Todo esto que estamos hablando aquí, todo esto a lo que estamos haciendo referencia aquí, se ha de alguna otra manera eh, consolidado, se ha de alguna otra manera construido, tiene como un eje muy importante de su conocimiento, de su entendimiento, de su aprehensión, a al convenio de Budapest, ¿no? El convenio de Budapest. El convenio sobre la ciberdelincuencia o convenio de Budapest del año 2001, ¿no? Capital de Hungría, Budapest, en el año 2001, se celebra de alguna otra manera este convenio, en donde se van a plantear precisamente, y los invito en este punto a descargar el convenio, a poder leer el preámbulo del convenio, que es bastante nutritivo en información, eh, y en donde se condensan muchas de las ideas que hasta aquí hemos ido esbozando, y naturalmente también, como todo convenio, muchas tareas que los estados que se adhieren, y el Perú es uno de ellos, asumen como parte de la necesidad de luchar contra la ciberdelincuencia.
En esta oportunidad, por ejemplo, vamos a hacer referencia a cuáles son las razones, esto es una información que las propias Naciones Unidas esbozó en relación con la importancia que tiene este convenio de Budapest, ¿no? Eh, una nueva herramienta para una amenaza creciente. Aquí dos notas importantes para tomar en consideración, ¿no? Este convenio de Budapest se erige como un instrumento nuevo, novedoso, ¿no? Para hacer frente a la ciberdelincuencia, que es entendida aquí como una amenaza creciente. Fíjese lo que dice la presentación. Según el Banco Mundial, el 67,4 al año 2023, ¿no? Hace un par de años atrás, el 67,4% de la población mundial accedió a Internet para realizar tareas cotidianas, tareas domésticas, como comunicarse, ¿no? Quien no, desde que se despierta hasta que se va, siempre con el teléfono celular, las redes sociales, saludando, despidiéndose. Para comprar, ¿no? Basta entrar a los lives que aparecen en TikTok donde te ofrecen productos, por ejemplo. Pero también el acceso al Internet para usos más avanzados como la investigación y la innovación. Sin duda alguna, todas estas actividades conllevan riesgos significativos, tienen riesgos significativos, porque claro, si a esto le agregamos la variable de la inteligencia artificial y la forma en la que viene siendo utilizada, en muchos casos no sabemos si lo que estamos viendo es real o no. Entonces, hay un riesgo significativo para la población y, según las Naciones Unidas, 2/3 de la población mundial, 2/3 de la población mundial, este no es un dato menor, se encuentran vulnerables al delito cibernético, ¿no? Al delito cibernético. Y naturalmente, si es que aquí no se plantea un nivel de protección, los niveles de vulnerabilidad frente a estos delitos cibernéticos, cuando se conectan a Internet, los ciudadanos son ciertamente de gravedad. ¿Por qué? Porque los cibercriminales se caracterizan, y aquí hay una forma de caracterizar a estos sujetos, por explotar los sistemas digitales, ¿no? Con el uso de los malware, el ransomware y la piratería, ¿no? Que utilizan para robar nuestro dinero, que es una de las características comunes, robar nuestros datos, ¿no? Y cualquier otra información valiosa, ¿no? Pero, como decíamos hace un ratito, no solamente para estos ciberdelitos, sino también los cibercriminales actúan o utilizan la tecnología de la información y de la comunicación para facilitar otros delitos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el lavado de activos, el fraude y otra serie de delitos que son impulsados por el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Fíjense aquí, Naciones Unidas, en este documento donde plantean las razones por las que el convenio de Budapest es importante, menciona que el sureste asiático es la zona cero de las actividades de delitos cibernéticos, ¿no? Fíjense ustedes, ya hasta ha sido ubicado esto, ¿no? Y naturalmente los peligros que tiene consigo la ciberdelincuencia es que evidentemente socava la economía, ¿no? Altera la infraestructura y erosiona la confianza en el mundo digital. El mundo digital ha llegado para quedarse. Y el mundo digital funciona a partir de la confianza, dado los contactos anónimos que ahí suelen existir, la confianza es lo más importante. Los ciberdelitos socavan economías y erosionan la confianza en este mundo digital, ¿no? Por eso la importancia, por ejemplo, del convenio de Budapest. Entre otras características, eh, el convenio de Budapest es importante porque permite una cooperación entre los estados para precisamente trabajar el tema de la prueba electrónica.
trabajar el tema de la prueba electrónica. Ello en la medida de la necesidad de acceder con prontitud a la prueba electrónica relacionada con los delitos cibernéticos, porque por su propia configuración, por su propia naturaleza, la prueba electrónica puede ser rápidamente destruida o eliminada por los ciberdelincuentes. La prueba electrónica, ¿no? Eh, de alguna otra manera puede desaparecer con prontitud y por eso es importante y necesario que los estados estén vinculados, que los estados cooperen en, evidentemente, preservarla, ¿no? Para que de esa manera, primero se pueda, tarea sumamente complicada, identificar al responsable y que luego pague por lo que ha realizado, ¿no? De manera tal que la Convención de Budapest, de alguna otra manera, va a permitir que los estados puedan, con carácter de urgencia, intercambiar información que permita preservar, que permita compartir la prueba electrónica. Otra de las razones que impulsa la Convención de Budapest y que impulsa a los estados a firmarla también es el tema de la protección de los niños, ¿no? La protección de los niños. Claro, si hay una característica llamativa del ciberdelito y del cibercriminal, es que en muchos casos eh, la parte más vulnerable de todo esto terminan siendo los niños, ¿no? Terminan siendo nuestros niños. ¿Qué duda cabe que hoy por hoy los niños, en su gran mayoría, acceden desde muy temprana edad al mundo de la Internet, a páginas como YouTube, por ejemplo, donde seguramente descargan videos, o a juegos en línea, ¿no? O a distintas aplicaciones que podríamos nosotros pensar inocentemente que son espacios seguros para nuestros niños, pero sin embargo, en muchos casos podrían estar siendo manipuladas para que depredadores de las redes se aprovechen de nuestros niños y se aprovechen de diversas situaciones que los puedan terminar afectando, ¿no? Entonces, la idea también de enfrentar el cibercrimen pasa por proteger a los niños contra la violencia sexual cometida con tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y en esa medida es importante que precisamente los estados se pongan de acuerdo para enfrentar este flagelo. La convención, evidentemente, como viene siendo ya una cuestión muy común en nuestros últimos tiempos en materia de regulación, busca responder las necesidades de las víctimas, ¿no? Hoy por hoy, la víctima ha dejado de ser un convidado de piedra para convertirse en una parte también importante en la persecución del delito, en el procesamiento del delito y en la sanción de las personas. Algo por ejemplo, en nuestro país eh, ha estado bastante bien claro desde la dación, por ejemplo, del Código Penal de 1991, ¿no? Porque si nosotros nos acercamos al código y abrimos el artículo 45, por ejemplo, en su inciso uno, literal C, si no me falla la memoria en este momento, eh, dice concretamente que el juez al momento de fundamentar y determinar la pena deberá tener en consideración, entre otras cosas, los intereses de la víctima, ¿no? Y de sus familiares en caso esta o no exista más, ¿no? Pero la víctima tiene que ser considerada, tiene que ser tomada en cuenta para, naturalmente, poder, pues, qué duda cabe, darle una protección, un nivel de seguridad, ¿no? Y en esa línea, ustedes recordarán,
por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, que castiga el feminicidio, que plantea el castigo del feminicidio, pero evidentemente también hace fuerza por la protección de las víctimas de este delito. Bueno, aquí la cuestión es muy parecida. Hay que asistir y proteger a las víctimas y en esa línea el convenio de Budapest ayuda bastante. Y bueno, también, esto ya forma parte, digamos, algo que nos toca dentro del sistema de administración de justicia, para combatir eficazmente el delito cibernético, ya es necesario que se desarrollen medidas de prevención para reducir y gestionar los riesgos y amenazas del delito cibernético, lo que incluye capacitación para los sectores públicos y privados, programas de rehabilitación, etc. En este punto es sumamente importante, ¿no? La capacitación en estos temas, ¿no? Por eso es que esta suerte de ponencias, por así decirlo, en donde comenzamos a conocer el ciberdelito, la ciberdelincuencia, el mundo digital, etcétera, y empezamos a sentar los puntos de partida, son muy importantes porque tienen que acercarnos a un mundo en el que ya participamos, a un mundo del que ya formamos parte y un mundo en el que, como en todo, necesitamos protección, necesitamos seguridad, necesitamos saber defendernos, necesitamos saber aplicar las leyes y eso es una exigencia naturalmente en materia de protección de la sociedad. Entonces, aquí hay unas razones de la importancia para las personas de todo el mundo del convenio sobre la ciberdelincuencia o convenio de Budapest del año 2001, ¿no? Sin duda alguna, y yo los invito a poder descargarse el convenio y por lo menos, ¿no? Como paso inicial, leer el preámbulo, ¿no? Que es un preámbulo bastante interesante porque da detalles incluso de qué es lo que en el caso de los ciberdelitos se protege. No es el patrimonio, la intimidad, la identidad, no, la de las personas. Ya lo veremos en un momento, hay otros tipos de protección de bien jurídico en este caso. De que el Convenio de Budapest es un documento muy importante, eje de todo lo que nosotros venimos aquí manifestando, y qué duda cabe, fuente principal de la ley de delitos informáticos que existe en nuestro país, ¿no? Precisamente hacia ello apuntamos ahora, ¿no? ¿Cómo está la regulación nacional en materia de delitos informáticos? ¿Cuáles son las leyes más importantes al respecto? Ustedes lo tienen en pantalla. ¿Qué duda cabe que desde el punto de vista legislativo sobresale la ley número 30096, ¿no? Del 22 de octubre del año 2013? Fíjense que es una ley que ya está próxima a cumplir, que ya cumplió más de 10 años, ¿no? Se va por los 12 años más o menos en nuestro país, ¿no? Entonces, no hablamos de delitos informáticos recién, ojo, ya desde el año 2013 tenemos en nuestro país esta ley 30096, ley de delitos informáticos, y que evidentemente tenemos que conocer. Claro está, esto requiere, ¿no? Toda una planificación por parte del Estado, toda una programación por parte del Estado, toda una estrategia por parte del Estado para diseñar el campo en el que esta ley puede ser aplicada, pero la ley desde el año 2013 existe. 5 años después aparece otra ley que también es muy importante manejarla, en este caso la ley de gobierno digital. No es una ley propiamente de corte penal, pero sin duda alguna está conectada con el tema. Y aquí nos referimos al decreto legislativo número 1412 del 2 de septiembre del año 2018. Un año después, otra ley que también podemos tomar como referencia es la ley número 30999,
¿no? La ley 30.999, ley de ciberdefensa del 26 de agosto del año 2019, fíjese. Entonces, la regulación sobre cuestiones de ciberseguridad, ciberdelincuencia, mundo digital, en el Perú existe, ¿no? Y ya existen hace un tiempo importante, 2013 para la Ley de Delitos Informáticos, 2018 para la Ley de Gobierno Digital, 2019 para la Ley de Ciberdefensa. Y eso es un reto nuevamente para nosotros, en el sentido, en el entendido de que tenemos que actualizar nuestros conocimientos de cara a estas leyes para poder seguramente tener un mejor acercamiento a la voz. Y qué duda cabe que también es parte importante de nuestra legislación local, así lo establece la disposición complementaria en la Constitución Política, el Convenio de Budapest, el ya aludido Convenio de Budapest del año 2001, que entró en vigencia en nuestro país a partir del 1 de diciembre del año 2019, ¿no? Entonces, el Convenio de Budapest, desde el 2019, ya forma parte también, por decirlo de un modo, de nuestro derecho interno. Y como tal, es otro documento que debemos referenciar para poder aproximarnos al tema de la ciberdelincuencia. Hay información, hay legislación, ya queda en nosotros, ya queda en cada uno de nosotros precisamente el vincularnos a estos dispositivos. Eh, en esa línea, además del tema legal, ¿no? Del tema de la ley de los delitos informáticos, también se puede ya ver ciertos avances en nuestro país con la presencia, por ejemplo, de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología a cargo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Una división especializada en este tipo de delitos, ¿no? Y este dato de especializado es muy importante, luego volveremos sobre él, que nos va a permitir, que de duda cae, una mejor investigación en relación con la comisión de estos delitos, o estos ciberdelitos o delitos informáticos, como quiera verse, ¿no? Pero tenemos ya a nivel de la policía una división tal. En el escenario del Ministerio Público, claro, tenemos ya una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, ¿no? Que si no me falla la memoria, queda aquí en el distrito de Surco, Miraflores, aquí por Lima. La unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, ¿ya? Y que comparte seguramente mucho con la oficina de peritajes, que aquí va a ser sumamente importante la labor. Y naturalmente, algo que yo siempre suelo destacar en relación con el Código Procesal Penal del 2004, tenemos el libro séptimo del Código Procesal Penal sobre la cooperación judicial internacional. Aspecto de marcada trascendencia en el caso de los delitos informáticos, porque estos delitos son de alguna otra manera transversales, es decir, no son necesariamente delitos locales, porque pueden ser cometidos desde cualquier parte del mundo. Bastaría, el ejemplo más básico, que alguien esté conectado al otro lado del mundo, a un computador, a una internet, y desde ahí cometer ciberdelitos en contra de algún ciudadano en el Perú o de intereses de corte peruano, ¿no? Aquí va a ser muy importante, por ejemplo, eh, recurrir nuevamente, ¿no? Abrir nuestro código penal para revisar los primeros artículos del libro primero, parte general, que hablan sobre la aplicación espacial de la ley penal, ¿no? La aplicación de la ley penal en el espacio, ¿no? O aplicación espacial. Recordarán ahí ustedes el principio de territorialidad, el principio de extraterritorialidad y los supuestos
como los principios de representación, de justicia mundial, etcétera, que son elementos que sin duda alguna nos van a servir para poder eh, a entender el alcance de nuestras leyes en relación con delitos que no se cometen necesariamente en nuestro país, pero que sí tienen incidencia local. Y bueno, en el caso del Poder Judicial, también seguramente eh, existe la necesidad de contar con unidades o fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, ¿no? Lo particular aquí es que, pese a que, como les digo, esto todavía está en desarrollo, seguramente, hay casos como el que les comentaba, ocurrido en el norte del país, en donde ya se ha utilizado por una fiscalía común y por un juzgado común un delito informático como es el fraude informático, ¿no? Y se ha emitido una condena y se ha confirmado una condena, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, ¿no? Bastante llamativo, eh, pero que habría que analizar adecuadamente a efectos de verificar si en ese contexto no se ha vulnerado garantías constitucionales del imputado, ¿no? Bien, este es el caso, este es de alguna otra manera entonces el marco normativo del ciberdelito en el Perú, que se convierte pues en una cuestión eh, de obligación para nosotros poder conocerlas, ¿no? Mínimamente, si no conocerlas, referenciarlas. Bien, pasemos pues a ver propiamente un aspecto que quería yo también seguramente comentar, puede ser que lo comentemos ahora. Ojo, el Código Penal peruano, antes de esta ley 30099, eh, de la ley que yo les mencioné aquí, la 30096, tenía los delitos contra el patrimonio. En el capítulo 10 hablaba de los delitos informáticos, ¿no? O sea, aquí había un tema bastante interesante, ¿no? En cuanto a ubicación sistemática, ¿no? Antes de la ley, porque evidentemente la ley deja sin efecto esto, el Código Penal del Perú tenía una regulación muy básica sobre los delitos informáticos, pero lo llamativo aquí es que los ubicaba dentro de los delitos contra el patrimonio, ¿no? Lo cual sin duda alguna llama la atención. Bueno, no es una cuestión, digamos, única del legislador. A veces nuestro legislador tiene particularidades dignas de análisis profundo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del delito de maltrato animal, ¿no? Que ha sido ubicado como un delito contra el patrimonio, como una modalidad agravada del daño agravado, por decirlo de un modo. Entonces, pero evidentemente esto no es lo más correcto ni más exacto posible, ¿no? La ubicación del delito de maltrato o abandono o actos de crueldad contra los animalitos. Pero bueno, ese tipo de situaciones uno podría replicarlas para lo que ocurría en el Código Penal con los delitos informáticos, en tanto se les consideraba parte de los delitos contra el patrimonio. Esto ya por lo menos algo de ruido causaba, ¿no? Pero bueno, dentro de este capítulo 10 se incluían cuatro delitos, desde el 207A hasta el 207D, pasando por el delito informático, la alteración, daño y destrucción de bases de datos, sistema, red o programa de computadoras, el delito informático agravado y el tráfico ilegal de datos. O sea, esta regulación apareció en algún momento en el Código Penal del Perú, pero ya fue superada a partir de la presencia de la ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, ¿no? Ese es el nombre que se le ha dado, Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, seguramente podría haber algún nivel de discusión en el entendido de que lo informático por ahí que se refiere básicamente al tratamiento de datos a nivel de computadoras, mientras que el ciberdelito tiene que ver mucho más que con temas estrictamente de computadoras y el tratamiento no de datos, ¿no? Tiene que ver con el uso de la internet, con redes sociales,
y todo lo que la tecnología tiene en ese contexto por, por mencionarse, ¿no? Entonces, el legislador desde el año 2013, porque esta ley de 2013 planteó la ley de delito informático. Sin embargo, podría discutirse el nomen juris que se ha utilizado, en la medida que lo informático podría reducir mucho la idea que tiene más que ver con cuestiones de ciberdelincuencia, ¿no? Ciberespacio, ciberdelincuencia, cibercriminalidad. Pero como toda ley, es perfectible y seguramente veremos qué va deparándonos en los próximos años, en la medida también de que aparezcan mayores estudios sobre estos delitos, mayores propuestas doctrinales, y comience también ya a tramitarse estos casos por sus propias unidades fiscales y judiciales especializadas, ¿no? Mientras tanto, la ley 30096 establece como su objeto la prevención y la sanción de aquellas conductas ilícitas que afectan sistemas y datos informáticos, ¿no? Sistemas y datos informáticos. Podríamos adelantar un poco las diapositivas para entender qué es un sistema informático y qué es un dato informático. Tienen ustedes ahí la definición de cada una de ellas, ¿no? Mientras que el, el sistema informático hace referencia a todo dispositivo aislado o al conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función o la de algunos de sus elementos sea el tratamiento automatizado de datos en la ejecución de un programa, mientras que los datos informáticos son toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Como advertirán, primero, estamos ante conceptos que requieren conocimientos especializados, ¿no? Y eso es otro reto para nosotros que queremos acercarnos a los ciberdelitos o delitos informáticos. Es decir, familiarizarnos con esta información. No es sencillo, sin duda alguna. Corresponde a a un contexto actual, moderno, etcétera, pero se nos plantea como un bonito reto de cara a familiarizarnos con estas definiciones, ¿no? Definiciones que además aparecen en la propia ley de los delitos informáticos. Esto que yo les estoy mostrando está establecido en la misma ley y es, ¿no?, obligación del operador jurídico seguramente familiarizarse con estos conceptos para poder entender los alcances de la ley. Entonces, el sistema informático y el dato informático son aquello que va a ser objeto del ciberdelito y es precisamente su lesión, su afectación, lo que se busca prevenir y o, de ser el caso, sancionar, ¿no? ¿Cómo se terminan afectando estos sistemas informáticos y datos informáticos? Utilizando tecnologías de la información o la comunicación, ¿no? Utilizando tecnologías de la información y la comunicación, lo que evidentemente nos pinta de alguna otra manera al cibercriminal, ¿no? ¿Quién es el cibercriminal? Aquel que, en principio, dispone de conocimientos para usar las tecnologías de la información o de la comunicación, ¿no? Y precisamente utiliza esto para afectar los sistemas informáticos y los datos informáticos. Esto, evidentemente, nos coloca en un escenario de delitos especiales, ¿no? De delitos especiales. No cualquiera podría cometer estos tipos penales, solo aquellos que disponen precisamente de estos conocimientos. Es una suerte de eh, restricción que se puede inferir a partir del alcance mismo que establece la ley 30096, cuya finalidad, y lo dice la diapositiva que les estoy presentando, es garantizar
la lucha eficaz contra y este concepto hay que manejarlo de aquí en adelante, la ciberdelincuencia, ¿no? Ciberdelincuencia. ¿Cuáles son los delitos informáticos recogidos en esta ley 30096? ¿Cuáles son esos delitos? ¿En qué consiste? Son básicamente cinco, ¿no? Están agrupados estos cinco ilícitos, ¿no? Que son los siguientes. Los delitos contra datos y sistemas informáticos, ¿no? Hace un momento hicimos alusión, hicimos referencia a estos conceptos de dato informático y sistema informático, en primer lugar. En segundo lugar, los delitos informáticos contra la indemnidad y la libertad sexuales. Delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexuales. El tercero está conformado por los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. El cuarto está conformado por los delitos informáticos, probablemente los más conocidos, delitos informáticos contra el patrimonio. Y finalmente tenemos el caso de los delitos informáticos contra la fe pública. Como se podrá advertir, eh, los delitos informáticos están asociados a ciertos eventos, ¿no? Que por sí constituyen delitos, por así decirlo, comunes y autónomos, como los delitos contra la indemnidad y libertad sexual, intimidad y secreto de comunicación, contra el patrimonio, contra la fe pública, pero que aquí nosotros debemos apreciarlos en clave de abuso, ¿no? De los medios tecnológicos de comunicación, ¿no? Con, evidentemente, incidencia en cada uno de esos escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los delitos contra el patrimonio, una cosa son los delitos de estafa y otra es el delito informático contra el patrimonio como el fraude informático, por ejemplo. Hay que diferenciar, y esto tiene mucho que ver con el tema también de los bienes jurídicos, ¿no? Porque es que, sin duda alguna, aquí podríamos hablar, por ejemplo, del patrimonio, pero no será el bien jurídico, en tanto y en cuanto el bien jurídico tiene que ver con la protección de los sistemas de seguridad detrás del patrimonio de las personas, ¿no? Más allá que el patrimonio termine siendo afectada, pero no por eso se erige en el bien jurídico. En el caso de los delitos informáticos, y utilizando un poco la idea que aparece en el objeto de la 30096, ¿no? Aquí lo que se pretende proteger es el uso legal, correcto de las tecnologías de la información y o tecnologías de la comunicación. Eso serían, en puridad, digamos, los bienes jurídicos en cada uno de los delitos a los que acabamos de hacer referencia. Veamos un poco eh, cómo están constituidos estos delitos o qué particularidades, ¿no? En el primer caso, los delitos contra datos y sistemas informáticos. En puridad, estos serían los delitos informáticos o delitos cibernéticos per se, ¿no? Cuando uno piensa en delito informático o delito cibernético, básicamente, esencialmente, estaría pensando en estos tipos penales, que aquí aparecen en tres maneras, en tres manifestaciones. El acceso ilícito, el atentado a la integridad de datos informáticos y el atentado a la integridad de sistemas informáticos. Advertirán, mis estimados amigos, que estos conceptos de sistemas informáticos y datos informáticos van a ir apareciendo en cada uno de los tipos penales, ¿no? Entonces, el primer grupo de delitos, encapsulados bajo la idea de delitos contra datos y sistemas informáticos, son estos tres, ¿no? El acceso ilícito, el atentado a la integridad de datos informáticos
y el atentado a la integridad de sistemas informáticos. Veamos un poco algunas particularidades de cada uno de ellos. El acceso ilícito, ¿no? El acceso ilícito implica eh, la entrada total o parcial a un sistema informático, pero de manera ilegítima, ¿no? El legislador utiliza una expresión adicional que es la de deliberada, que irá repitiendo a lo largo de los diferentes delitos informáticos. Eh, para traducirlo en determinados, en un lenguaje, digamos, que nos sea un poco más común, cuando pensamos en el hackeo y en los hackers, seguramente podemos estar pensando en este evento delictivo: el acceso ilícito, el ingreso deliberado e ilegítimo a un sistema informático de manera completa, de manera parcial, o teniendo autorización para el ingreso, hay un exceso. Fíjense que aquí la pena es bastante interesante en materia de pena privativa de libertad, que se plantea es una pena que va entre 1 a 4 años, ¿no? Y que incorpora también una pena de multa. Pero este acceso ilícito va a estar compuesto también de una agravante. Este tipo penal del acceso ilícito va a contener también un agravante. ¿Cuál es esa agravante? Cuando el acceso deliberado e ilegítimo al sistema informático, ¿ya? Se hace a partir de la vulneración de medidas de seguridad. Se hace con vulneración de medidas de seguridad. ¿No? Con vulneración de medidas de seguridad. En donde la pena evidentemente aumentará de 3 a 6 años y también aumentará el día. Entonces, el acceso ilícito castiga precisamente a estos sujetos que acceden a un sistema informático, ¿ya? A partir, qué duda cabe, de la destreza, ¿no? A partir del abuso de sus capacidades, o ya de una forma, entre comillas, más violenta, cuando vulnera medidas de seguridad, ¿no? En este punto hay que recordar que hay ciertos sistemas informáticos que no presentan medidas de seguridad para acceder a ellos, y hay otros que evidentemente sí los tienen contemplados. Por poner un ejemplo, recordarán que no necesariamente sería típico para este caso, pero lo coloco como un ejemplo muy puntual. eh, Cuando se llevaban a cabo ciertas audiencias y eran publicitadas, si quieren, por Justicia TV o aparecían en el Facebook. No sé si recuerdan que se empezaron a proyectar por alguno de los que logró ingresar a la videoconferencia, se lograban proyectar imágenes que no tenían absolutamente nada que ver con el juicio, ¿no? Es decir, estábamos en plena audiencia, y el abogado, el fiscal estaba alegando, los miembros de la sala los estaban escuchando, y de pronto aparecen unas imágenes impropias para el momento, ¿no? Y ya ustedes podrán imaginarse imágenes en ese contenido, ¿no? Entonces, hablamos de un acceso ilícito, ¿no? Para poder explicar el tema, con la diferencia, en el caso del delito, que estamos hablando de sistemas informáticos. Eh, Puede ser el sistema informático del BCR, por ejemplo, ¿no? Que seguramente está rodeado de medidas de seguridad. Sin embargo, el sujeto activo de estos delitos las vulnera, ¿no? Y logra el acceso, lo cual convierte en un acceso ilícito agravado. Eh, Como particularidad, y esto es algo que hay que ir resaltando, estamos ante delitos marcadamente especiales, ¿no? Porque se requiere que el sujeto tenga la capacidad para ponerla en práctica, de poder acceder, saber cómo acceder a estos sistemas informáticos, ¿no? De manera ilegítima, o tenga la capacidad
de saber cómo vulnerar las medidas de seguridad. Estos son delitos que se configuran entonces como delitos especiales y que no pueden ser cometidos necesariamente por cualquier persona. Hay un poco la particularidad en el caso del acceso ilícito. Tenemos aquí el atentado a la integridad de datos informáticos, que tiene una pena muy parecida al acceso ilícito agravado. ¿Y en qué consiste? Nuevamente, como advertirán ustedes, el legislador utiliza la terminología deliberado e ilegítimo, ¿no? Esto van a ser dos componentes que además eh, vamos a tener que seguramente examinar en cuanto a su alcance, ¿no? Sin duda alguna, lo ilegítimo nos habla de algo que no está permitido, ¿no? Pero en el caso de lo deliberado, una de las interpretaciones, creo que la más común que se ha dado por parte de quienes han estudiado estos delitos en nuestro país, cuando se habla de deliberado, se está haciendo referencia básicamente a un nivel, a un dolo, pero del tipo de dolo directo, ¿no? Recordando que esta ya tradicional clasificación de corte psicologicista del dolo, entre un dolo directo, de consecuencias necesarias y un dolo eventual, bueno, el dolo directo, que es el primer tipo de dolo, sería básicamente el que tiene posibilidad de tipicidad cuando el legislador habla de deliberado. En consecuencia, no podrían cometerse estos delitos de acceso ilícito o atentado contra la integridad de datos informáticos a partir de un dolo eventual. Habría que plantear un dolo directo. Es lo que, insisto, se tiene aquí como posición, como idea dominante hasta la fecha. Bueno, en el atentado a la integridad de los datos informáticos, estos datos informáticos van a ser dañados, ¿no? Van a ser dañados, van a ser borrados, van a ser alterados, se les va a suprimir, se les va a deteriorar, se va a generar que sean inaccesibles o incluso se van a introducir datos informáticos que evidentemente van a alterar precisamente a aquellos, ¿no? Entonces, este es un delito que castiga básicamente, que protege el dato informático frente a cualquier alteración o manipulación que se pueda hacer contra estos. Evidentemente, nuevamente aquí decimos, se requiere de conocimientos especiales para tal. Similar situación va a ocurrir con el caso de los sistemas informáticos, ¿no? Porque aquí nuevamente se habla de quien deliberada y legítimamente inutiliza de manera total o parcial un sistema informático, impidiendo el acceso a este, entorpeciendo o imposibilitando su funcionamiento o la prestación de servicios, ¿no? Aquí ya, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, el sistema informático ya incluye una arquitectura mucho más compleja, en donde seguramente los datos informáticos son elementos que lo componen, ¿no? Entonces, aquí ya se habla más de un sistema informático que también es objeto de afectación por parte del sujeto activo de estos delitos, ¿no? El cibercrimen. Entonces, este primer grupo de delitos contra datos y sistemas informáticos, hacen referencia a aquellas actividades delictivas que recaen precisamente en el mundo virtual tal cual lo entendemos y lo conocemos, ¿no? Por eso que inicialmente decíamos, estos delitos serían propiamente los ciberdelitos como tales, ¿no? Bueno, el segundo grupo de delitos contenidos en la Ley de Delitos Informáticos son los delitos contra la indemnidad y libertad sexual, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es muy común en los últimos tiempos escuchar la referencia al child grooming, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros tenemos a nivel de regulación son dos delitos.
el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos y los delitos de chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. Estos son los dos delitos. Recordando que aquí el bien jurídico no es la indemnidad sexual, por ejemplo, de los menores, ¿no? Porque eso tendría que ser protegido con los delitos sexuales que están en los artículos 170 en adelante del Código Penal, sino que aquí el nivel de protección va a estar en referencia con los datos y sistemas informáticos a partir de los cuales se maneja toda esta información, ¿no? En los medios tecnológicos en donde circulan estas informaciones o que son empleadas, por ejemplo, por los niños para interactuar, pero que son de alguna otra manera derivadas delictivamente por los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el alcance de estos delitos que les estoy mencionando. En el primer caso, la regulación básicamente está compuesta por tres, por estos tres párrafos, en donde se castiga inicialmente a quien a través del Internet, comienza a aparecer aquí la expresión en Internet, u otro medio análogo, contacta con un menor de 14 para solicitarle material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, ¿no? Aquí la parte importante es precisamente la de que esto ocurre a través del Internet u otro medio análogo. La pena aquí es una pena no menor de 6 ni mayor de 9 años, ¿no? La pena de alguna otra manera se reduce si la víctima ya no está dentro de la minoría de 14 años de edad, sino entre 14 y 18, ¿no? Y evidentemente en este caso se plantea engaño, ¿no? Figura que no aparece en el primer párrafo. Bueno, en estos casos evidentemente también el legislador ha visto por conveniente plantear la inhabilitación. El otro delito es el del chantaje sexual, ¿no? Aquí lo que tenemos es que mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación se amenaza o se intimida a una persona con difundir imágenes, materiales audiovisuales, audios elaborados o modificados, fíjese, por medios digitales o tecnológicos para obtener de ello una conducta o acto de connotación sexual. Como se advertirá aquí, el desvalor del comportamiento no yace en tener imágenes o disponer de imágenes con las cuales se realiza el chantaje sexual, sino con la elaboración o modificación de estas imágenes por medios digitales o tecnológicos. Ahí es donde apunta el delito informático, porque si no, vuelvo a insistir, tendríamos que acudir al Código Penal y no a esta ley especial, ¿no? Em, Hay algunas agravantes para este caso, ¿no? Donde la pena se lleva a no menor de 3 ni mayor de 5 años, cuando, por ejemplo, la amenaza tiene que ver con difusión de imágenes, materiales audiovisuales o contenido sexual en los que participa la propia víctima, cuando haya habido una relación de pareja con el agente, han sido convivientes o han sido esposos, y cuando la víctima es menor de 18 años de edad. Entonces, lo que plantea un poco el legislador en materia de estos delitos contra la indemnidad y libertad sexual, pero delitos informáticos. El otro delito informático, en este caso aparece en una única forma, que son delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, es la interceptación de datos informáticos, ¿no? Esto va a ser muy parecido a los delitos contra la intimidad, ¿no? Porque precisamente tiene que ver con la interceptación de datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidos a un sistema informático, originados en un sistema informático o efectuado dentro del sistema, incluida la emisión electromagnética proveniente de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos, etc. Esto que aparece aquí en esta tipificación, qué duda cabe, nos lleva a sostener, ¿no?, que estamos pues ante una serie de conceptos que nosotros necesitamos ciertamente manejar y en donde además ya en cuestión probatoria se va a necesitar
de los peritos que capacitados en este tipo de conocimientos nos puedan pues informar y ayudar a entender precisamente cuando estamos en estos contextos que establece este delito, ¿no? Hay naturalmente también aquí el uso de leyes penales en blanco, como lo que ocurre en el segundo párrafo cuando se hace referencia a la ley 27806, ¿no? Para poder entender el sentido de la denominación. Como se verá también aquí, el castigo incluye en muchos casos el tema de la puesta en riesgo de la defensa, la seguridad o la soberanía nacional por el tema de la interceptación de datos informáticos, o también hay un agravante si es que estamos ante un caso de organización criminal, ¿no? Esto parece, en el caso concreto, ser un tipo penal que acapara varios flancos. Delitos informáticos contra el patrimonio. Tenemos dos tipos de delitos informáticos contra el patrimonio, ya entrando a la recta final de nuestra exposición del día de hoy. Fraude informático y préstamos informáticos extorsivos. ¿Mm? Fraude informático implica la introducción, alteración, borrado, supresión, clonación, suplantación de interfaces o páginas web o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, ¿no? Aquí, de alguna otra manera, una de las modalidades más conocidas es el phishing, ¿no? Que consiste cuando, no sé si les ha llegado sus mensajes de texto donde dice, te has ganado tal cosa o te han depositado a tu cuenta una cantidad de dinero de manera tal que ingresa este link y si uno cae en el cuento de ingresar al link, automáticamente ingresa algunos datos y todos esos datos son, entre comillas, ¿no? Apoderados por estos sujetos, estos criminales que comienzan a clonar los datos o a suplantar, en fin, ¿no? Este es el fraude informático, que es un delito que puntualmente, ¿no? Puntualmente, afecta el patrimonio de las personas. Y el otro delito que también es importante tomar en consideración es el de los préstamos informáticos extorsivos, ¿no? Aquí esto ha sido una introducción en la ley de delitos informáticos de algo que seguramente también tiene que ver mucho con lo que actualmente estamos viviendo en nuestro país con el tema de las extorsiones, ¿no? Porque aquí, fíjese lo que se castiga es a quien a través de plataformas digitales, internet u otro medio análogo induce, obliga, ya sea mediante amenaza, mediante intimidación, engaño o ardid, a aceptar dinero o bienes simulando un contrato de mutuo o cualquier otro con el fin de obtener una ventaja indebida, ¿no? Entonces, un típico caso de extorsión con la diferencia, en el caso concreto, que se realiza mediante el uso de plataformas digitales, el Internet o cualquier otro medio de corte análogo, ¿no? La pena, en este caso, sí es bastante dura, por decirlo de un modo, como se puede apreciar, porque en el primer párrafo la pena va entre 10 a 15 años, ¿no? De 10 a 15 años. Este, una pena que uno diría incluso supera el extremo mínimo de un homicidio doloso simple, ¿no? La pena del homicidio doloso simple del artículo 106 es mínimo de 6 años, fíjense. Y la pena para un delito de préstamo informático extorsivo tiene un mínimo de 10, ¿no? Entonces, llama la atención que el nivel de pena sea mayor para un delito en donde evidentemente el bien jurídico no es la vida humana, pero son estas cuestiones que el legislador eh, no toma en cuenta y genera pues una desproporción en materia punitiva en relación con la reacción que se tiene para delitos que atentan contra bienes jurídicos distintos y de diferente valor. Incluso la pena para este préstamo informático extorsivo, en el caso del agravante, llega a ser no menor de 15 ni mayor de 25, ¿no? Colocando la pena en un nivel parecido al del asesinato, por lo menos en el extremo mínimo, al del asesinato o el, ¿no? En el caso del feminicidio, por ejemplo.
¿Cuándo llegamos a esta agravante? Cuando hay violencia, cuando la víctima tiene discapacidad, es una víctima vulnerable, cuando se comete el delito en el marco de la actividad de una persona jurídica o, fíjense, y esto es una cuestión muy importante en clave de delitos informáticos y todo lo que hemos hablado hasta el momento, la comisión del hecho punible es de carácter transnacional. La comisión del hecho punible es de carácter transnacional. Este concepto, sin duda alguna, es relevante para entender el alcance de los delitos informáticos bajo la lógica de que no son delitos necesariamente de comisión local, sino que pueden englobar varios países como parte de el accionar delictivo de estos sujetos. Luego tenemos, en el caso de los delitos informáticos, los delitos contra la fe pública, la suplantación de identidad, ¿no? Otro de los tipos penales característicos de esta clase de ilícitos, ¿no? ¿Cuándo habrá suplantación de identidad? Cuando utilizando las tecnologías digitales, otro nomen juris que tenemos que ir eh, entendiendo, otro término que tenemos que ir entendiendo, tecnología digital, implica la suplantación de la identidad de una persona natural, y aquí incluso va hasta la persona jurídica, y establece una condición aquí para la tipicidad del hecho, ¿no? Siempre que resulte algún perjuicio material moral, es interesante, en tanto se vincula a la persona jurídica, por ejemplo, o de cualquier otra índole, ¿no? Incluso se agrava esta pena cuando la suplantación de identidad es en relación con una persona menor de 18 años, ¿no? Ahora, esto es muy interesante de cara a lo que viene sucediendo, por ejemplo, con el uso y abuso de la inteligencia artificial en muchos casos, ¿no? Y entonces seguramente este será uno de los delitos en donde veremos mayor actividad por lo que viene ocurriendo en la actualidad. Y dentro de los delitos mencionados aquí en la ley de los delitos informáticos, hay uno que aparece de cierta manera encubierto. Es el delito de abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, ¿ya? Este delito castiga a quien deliberada y legítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa, obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso, cualquier otro dato informático diseñado para la comisión de todos los delitos que hemos visto aquí. Es como que el que provee la información para los delitos que hemos visto hasta este punto, ¿no? Así que también este proveedor de esa información, ¿ya?, va a responder penalmente por estos delitos informáticos e incluso hay una serie de circunstancias agravantes donde la pena se agrava hasta en un tercio por encima del máximo legal, fórmula bastante llamativa del legislador USA para fijar la pena en este caso, en donde aparecen pues diversas situaciones y yo me enfoco en la quinta, fíjense. Circunstancia número 5. El agente comete el delito empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas. En resumen, estos son los delitos informáticos contenidos en la ley de delitos informáticos que forman parte, pues, de toda esta idea de la ciberseguridad, el mundo digital y que nosotros estamos llamados a conocer y que ya en Latinoamérica tiene importante desarrollo, como en Chile y particularmente en Argentina, ¿no?, donde se ha escrito, se han investigado muchísimo sobre estos temas y que son una fuente de referencia importante a nivel latinoamericano para nosotros, que podemos seguramente, a la que podemos seguramente acudir para seguir aprendiendo sobre un tema, un fenómeno con el que tenemos que acostumbrarnos a trabajar porque tiene evidentes consecuencias jurídicas, como se han ido mostrando a lo largo de la exposición. De esta manera concluyo mi participación, reiterando mi agradecimiento a la Academia de la Magistratura por esta posibilidad de poder estar frente a ustedes y poder haber compartido esta información el día de hoy.
Muchísimas gracias por su atención. Si en caso hay alguna pregunta, quedo atento. Si no, hasta alguna próxima oportunidad. Te cedo el uso de la palabra, estimada Karen Salas. Agradecemos la exposición del doctor David Rosales Ártica y en la parte inferior hay un ítem para poder levantar la mano. A aquellos alumnos que quieran formular preguntas al expositor, pueden presionarlo para poder habilitarles el uso de la palabra. Karina Dávalos. Karina Dávalos, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. ¿Cómo está? Buenas, quería hacer una consulta. Yo he visto casos donde acceden a préstamos, o sea, solicitan préstamos por internet y se les otorga, por decir, 500 soles. Ellos cancelan y esa misma app les da más crédito, es decir, otra vez le da 300 soles adicionales. Entonces, la parte que pidió, no solicitó este nuevo crédito. Entonces, lo que hace es devolver este crédito, le dan incluso un código, pero a los días otra vez le empiezan a cobrar este segundo crédito. Eso podría considerarse el delito informático extorsivo, donde hacen referencia a acceder a créditos. Ahora, dentro del tipo penal hay una parte donde dice que se accede a través de amenaza o ardid. ¿Podría considerarse esta forma de otorgar préstamos adicionales no solicitados como ardid? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por por la consulta. Sin duda alguna, la pregunta encaja naturalmente dentro de este supuesto de préstamos informáticos extorsivos y en el contexto de si corresponde o no corresponde establecer el tema de si se subsume o no se subsume en el concepto de ardid. Este es un concepto del tema del ardid que ya seguramente lo traemos desde el delito de hurto simple, ¿no? Cuando el legislador, hurto agravado, cuando el legislador en el artículo 186 lo plantea como un supuesto que ha sido interpretado por la doctrina tradicionalmente como eh, el hecho de que el sujeto activo se vale de ciertos artificios, de ciertas artimañas, de ciertas eh, aspectos que solo él está en capacidad naturalmente de realizar para facilitarse la comisión del evento delictivo, ¿no? Es la interpretación que al concepto ardid se le ha dado desde el análisis del hurto. Es decir, se hace referencia, entre comillas, a un talento que puede tener el sujeto activo para facilitarse la comisión del evento delictivo, ¿no? Talento, entre comillas, que no lo dispone otro con la misma característica. De acuerdo a lo que usted nos plantea en la pregunta, cuando se hacen préstamos y se termina de pagar, pero de alguna otra manera automáticamente la aplicación electrónica está diseñada para que nuevamente se le imponga un préstamo a la persona, eh, entendemos que en ese caso nos vincularíamos más que a un tema de ardita, a un tema probablemente de intimidación, ¿no? Probablemente si es que entendemos la intimidación como un supuesto de coacción, en el sentido de que no se invita a la persona, sino al contrario, hay una coacción encubierta en el sentido de seguir vinculándola a un préstamo delictivo, ¿no? Entonces, bajo esa línea, el supuesto engarzaría mucho más en una suerte de intimidación que en una que propiamente es la de ardid, ¿no? Que es la interpretación que podríamos hacer a partir de lo que ya pudimos haber conocido con el análisis del delito de hurto. Esa sería mi respuesta, estimada Karen. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor David Rosales Ártica por su excelente exposición.
Se da por concluida la conferencia virtual El mundo digital, la ciberseguridad y sus consecuencias jurídicas. Muchas gracias por su asistencia a todos los magistrados y auxiliares de justicia del Poder Judicial y Ministerio Público. Se les hace recordar a los participantes que deben marcar su registro de salida a través del sistema de gestión académica. Tienen 15 minutos para poder realizar su marcación de salida. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Las personas que tengan problemas para la marcación levantan la mano para poder orientarlos. Diga. Deben ingresar al sistema de gestión académica. Ingresando al sistema de gestión académica con su usuario y contraseña, presionar el ítem inicio que está en la parte superior y va a salir la pantalla para que puedan registrar su salida. Señorita, buenas tardes. Yo no he marcado el ingreso, yo solamente pensé que así nada más era ingresar. Si ha ingresado dentro de los primeros 15 minutos, se Pero marca. antes he marcado. O Entonces, sea, o sea, se marca automáticamente, pero si es que ha ingresado a través del sistema de gestión académica. Ahora tiene que regresar al sistema de gestión académica, presionar con su usuario y contraseña, presionar el botón inicio si es que no le aparece una pantalla y presionar registrar mi salida. o sea, tengo que volver a ingresar a la página principal Exacto, exacto. Vuelve a ingresar al sistema de gestión académica. Tienen 15 minutos. académica. Ya, ya, ok. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, diga. Ya, yo ya coloqué ya mi salida y solamente sale ¿Me marcar indi- salida, me nada indica más. su apellido? Macedo Vera. Macedo. A ver, un Sí. momento. Macedo, Macedo, Solamente Macedo. es colocar clic Exacto, en. ya está su registro de salida. Macedo Ahí. Vega Raúl Pedro. Sí. Ah, Sí, ya entonces. Muchas gracias. gracias. Ya, hasta luego. Buenas noches. Disculpe, ¿podría verificar Orbeño Pérez? A ver, un momento. Me dice su apellido Ormeño. Ormeño Pérez. A ver, un momento. Ormeño, Ormeño. Ormeño Pérez Julio Roberto. Está marcado su salida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Señorita, ¿dónde me voy al registro de salida? Voy Tiene que ingresar otra vez al sistema de gestión académica con su usuario y contraseña. Recuerden que el usuario es el DNI, su contraseña es la que ustedes hayan detallado. Y cuando ingresan debe aparecerles una pantalla indicando registrar su salida. Si por A por ver no les aparece, presionar el botón inicio y les va a aparecer